Los cielos anuncian la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oír su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Los cuentan la gloria de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegraremos en ti. Recibe la honra, la gloria, la alabanza en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien por el Espíritu Santo nos ha acercado a ti mediante su carne rota. Oh Padre, bendícenos este día, el día de mañana y siempre, y que tu pueblo encuentre en esta reunión todas las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en fortaleza, y que tu palabra bendita esté en nuestros corazones para gloria y honra de tu santo nombre y beneficio de nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar. Es una gran bendición haber conocido el ministerio de Answer in Genesis. Hemos estado allá en Kentucky. La gloria de Dios. Hemos podido constatar el gran liderazgo de nuestro hermano Ken Ham. Hemos visto a su equipo de trabajo. Atrás de toda esta organización se encuentra una gran bendición del Creador de los cielos y la tierra. El día jueves, el Instituto Politécnico Nacional abrió sus puertas para también esta mega conferencia. Fue transmitida esta conferencia a 6 escuelas superiores del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy nos alegramos de que nosotros estemos aquí y seamos testigos y podamos decir el día de mañana, a través de todo lo que hoy veremos, a través de todo lo que oiremos basado en la palabra de Dios, hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios nos bendiga a todos. Bienvenidos, hermanos del ministerio Answer in Genesis. Esta es su casa, es casa de Dios y es casa de ustedes. Sean bienvenidos. Los normalmente en nuestra comunidad nosotros no aplaudimos en nuestros templos, pero este es un tabernáculo que no ha sido consagrado todavía, y aunque aquí hemos visto la gloria de Dios, pero en este lugar podemos aplaudir, porque los aplausos son para la honra y la gloria de Dios. Así que, hermanos, podemos aplaudir. Los aplausos, pero sobre todo nuestra devoción es al Señor. Ahora quisiera invitar a nuestro querido hermano y amigo Ken Ham a que él esté con nosotros en este lugar. Nos honra tener este acuerdo de asociación de la Iglesia Cristiana Interdenominacional con el Ministerio Respuestas en Génesis. Hemos puesto todo de nuestra parte porque creemos que la bendición de la ciencia que Dios ha creado, también debemos nosotros de conocerla, debemos nosotros de entender
qué es lo que tiene Dios para nosotros. Solamente quiero cerrar antes de que pase Joe con el comentario de una persona atea que dice en un Twitter: cuando los cristianos dicen, la Biblia dice, ya les perdí todo el respeto. Lo que no sabe es que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia contiene las verdades eternas y en la Biblia nosotros podemos encontrar muchísima ciencia. Por eso hemos logrado este acuerdo de asociación con Respuestas en Génesis, porque sabemos que el Señor que creó los cielos y la tierra también es el que está hoy con nosotros y el que a través de todas estas conferencias nos van a ilustrar y nos van a platicar de grandes cosas que nosotros no habíamos comprendido. Bienvenido, bienvenido Joe, y es un privilegio que estés con nosotros. Joe nos va a presentar a su jefe. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un privilegio ver a ustedes en México. Sí se vale. Oye, mi nombre es Joe Owen, tengo la dicha, el honor de ser el director de Respuestas de Génesis para Latinoamérica, y les quiero presentar por muy pocas veces en México a nuestro fundador. Ken Ham es un australiano, así que come canguro. Y es un australiano que empezó Respuestas en Génesis, es el fundador del Museo de la Creación y también la réplica del Arca de Noé. ¿Cuántos han escuchado de réplica del Arca de Noé? Amén. Pues Ken Ham es el fundador de todo eso y el ministerio ha puesto sus ojos en Latinoamérica, por eso ya tenemos sede desde Querétaro, México, para todo Latinoamérica. Así que por favor denle un cariño, recíbelo con cariño a nuestro hermano Ken Ham, por favor. Pase. Test 1, 2. Test 1, 2, ok. Por favor, la diapositiva, por favor. Yeah. Well, good morning. Buenos días. It's great to be here, and I count it a real honor to be able to speak to you. Es muy bueno estar aquí. Lo cuento un gran honor poder hablar con ustedes esta mañana. So I originally come from Australia, Originalmente vengo de Australia and most of you won't even know I have an Australian y accent. la mayoría de ustedes ni siquiera se van a dar cuenta que tengo un acento australiano. But I have learnt the most important words in Spanish. Pero he aprendido las palabras más importantes en el castellano. Enchilada, burrito, taco, fajita. Burrito, taco. That's because I love Mexican food. Es porque a mí me encanta la comida mexicana. Well, I come from a ministry called Answers in Genesis, Vengo de un ministerio que se llama Respuestas en Génesis and we're located in Kentucky in the USA. y estamos en Kentucky, en los Estados Unidos. And I'll tell you a bit more about that as we go on. Les voy a hablar un poco más de eso a la medida que vamos. We built and opened the two leading Christian-themed attractions in the world. Construimos las dos atracciones principales cristianas del mundo To help make the Bible come alive para ayudar a la Biblia a cobrar vida para mucha gente and to answer skeptical questions people have today that cause them to doubt the Bible. y para responder las preguntas escépticas que hace la gente dudar de la Biblia. So we opened the life-size ark, Así que abrimos un arca de Noé a tamaño real built to the dimensions given in the Bible, con las mismas dimensiones en la Biblia and you can walk through all three decks y puedes pasar por los tres niveles with 132 exhibit con bays. 132 exhibiciones And we are located on a large piece of property, y nos ubicamos en una propiedad muy grande, 4,000 spaces for parking, 4,000 espacios para estacionamiento, and the life-size ark, el arca a tamaño real and a conference center, y un centro de conferencias, and a zoo, un zoológico and lots of other things. y muchas otras cosas. And this just gives you a little look at the conference center, Y eso le da un pequeño vistazo al centro de convenciones and then an overview of the
ark attraction, y pueden ver un panorama de la atracción del arca. and thousands of people come from all over the world every day. Y miles de personas vienen de todos lados del mundo al diario. And they pour in, and 30% of them are non-Christians. Y el 30% no son creyentes. But they get answers to skeptical questions. Sin embargo, estando allí reciben respuestas a las preguntas escépticas. And many realize that the Bible is true. Y muchos se dan cuenta de la veracidad de la Biblia. We also opened a Creation Museum, También tenemos un museo de la creación, which is a walk through the Bible, y eso es un paseo por la Biblia and it answers skeptical questions y responde las preguntas escépticas and helps the Bible come alive for people. y ayuda a la Biblia a cobrar vida para mucha gente. And at Christmas, we have special outreaches Y tenemos unos alcances a la comunidad en la Navidad with spectacular lights, con luces espectaculares, even lighting up dinosaurs, de hecho dinosaurios iluminados, and live nativity. y un nacimiento en vivo, And we light up the Ark encounter. y también ponemos luces en el encuentro con el arca o el arca. And the Ark is lit in rainbow lights because God gives the meaning of the rainbow in Genesis 9. Y usamos las luces del arco iris porque Dios da el significado del arco iris en Génesis capítulo 9. And you see the cross on the door Y ustedes pueden ver la cruz en la puerta del arca to remind us the Ark is a picture of Jesus. para recordarnos que el arca es un retrato de Cristo. As Noah and his family went through a door to be saved, we need to go through a door, the Lord Jesus Christ. A la misma medida que Noé tuvo que entrar por la puerta del arca para ser salvo, también nosotros tenemos que entrar por la puerta quien es Cristo para la salvación. And we have special programs in our Answer Center Y en este centro de convenciones, respuestas, tenemos muchos programas especiales that give the message of the gospel. que dan el mensaje del Evangelio. So I'll tell you a bit about myself. Les quiero hablar un poco de mí. I have one wife Tengo una sola esposa and 17 y grandchildren. 17 nietos. This is the 2019 model. Y ese es el modelo 2019. The same flaws as the other one. It's other ones. It's called sin. Y tienen las mismas fallas que los demás. Se llama pecado. Well, the Creation Museum is a walk through the Bible. El Museo de la Creación es un paseo por la Biblia. And we call it the 7 C's of history. Y ese paseo llamamos las 7 Cs de la historia. The first 4 C's, creation, corruption, catastrophe, confusion, Las primeras 4 Cs, creación, corrupción, catástrofe, confusión, are the geological, biological, astronomical, anthropological history dan la historia geológica, biológica, antropológica y astronómica, that the world says is not true, y los cuales el mundo dice que no son verdades. and much of the church has said we don't need to believe it. Y de hecho muchos de la iglesia ya está diciendo que no lo tenemos que creer. And that's why there are so many young people leaving the church all over the world, Y es por ende que hay tantos jóvenes abandonando la iglesia en todo el mundo. because they think science has disproved the Bible. Porque ellos creen que la ciencia ha refutado la Biblia. But you notice the next 3 C's, Pero pueden ver las próximas 3 Cs que faltan. Christ, cross, consummation. Cristo, cruz, consumación. The gospel is based in that history. Que el evangelio se basa en esa historia. But not just the gospel, all of our doctrines. Pero no solamente el evangelio abarca todas las doctrinas. Those first 4 C's really is a summary of Genesis 1 to 11. Las primeras 4 Cs son un resumen de Génesis 1 al 11. And Genesis 1 to 11 is the foundation for the rest of the Bible. Y Génesis 1 al 11 es el fundamento para el resto de la Biblia. It's the foundation for the gospel, Es el fundamento para el mismo evangelio. the foundation for the doctrine of marriage, Es el fundamento para la doctrina del matrimonio. the foundation for our Christian Es worldview. el fundamento para nuestra cosmovisión cristiana. And yet most churches in the world say it doesn't matter. Sin embargo, la mayoría de las iglesias en el mundo dicen no importa. And if we don't start giving answers to the skeptical questions that attack Genesis, Si no empezamos a dar respuestas para las preguntas escépticas que atacan al libro del Génesis, to show people that history is true, para mostrar a la gente que esa historia es verdadera, we'll continue to lose generations from the church. vamos a seguir perdiendo generaciones en la iglesia. So I wanted to talk about 2 verses of scripture in this first talk. Por ende, quiero anotar 2 escrituras, 2 textos de escritura en esta primera ponencia. 1 Peter 3:15, Primero de Pedro 3:15,
says, always be prepared to give an answer or give a defense. Dice, siempre estén preparados para dar una respuesta, una defensa. And the word that's translated defense or answer is the Greek word apologia. Y la palabra que se traduce en castellano respuesta o defensa es la palabra griega apología. And that's where we get the word apologetics from. Y de ahí acuñamos el término apologética. There's been a failure of the church in our modern Ha era habido un fracaso en la iglesia en nuestro tiempo moderno to teach apologetics, para enseñar la apologética, to teach answers to skeptical questions. para enseñar respuestas para las preguntas escépticas. I've traveled around the world for the past 40 years, He viajado a lo largo de la tierra a través de los últimos 40 años and it doesn't matter what country I'm in, y no importa en cuál país me encuentro, when people hear you on about the Bible, cuando la gente escucha decir que tú hablas de la Biblia on about the gospel of Jesus o Christ, del Evangelio de Jesucristo, they make the same statements dicen las mismas cosas and ask the same question. y hacen las mismas preguntas. And the statements and questions go like this. Y lo que dicen y las preguntas van así. You believe the Bible? ¿Tú crees en la Biblia? We live in a scientific age. Pero nosotros vivimos en la era científica. Science has disproved the Bible. La ciencia ha refutado la Biblia. Besides, we evolved from ape men. De hecho, nosotros evolucionamos de hombres simiescos. Isn't evolution fact? ¿No es un hecho la evolución? Didn't the Big Bang bring the universe into existence? ¿No fue el Big Bang que trajo el universo a la existencia? How could Noah get the animals on the ark? ¿Cómo pudo Noé encajar los animales en el arca? There's no evidence for a global flood. ¿No hay evidencia para un diluvio global? If we're all descendants of Adam and Eve, Si where did todo- all the races come from? Si todos somos descendientes de Adán y Eva, ¿de dónde vienen todas las razas de los seres humanos? Dinosaurs lived millions of years ago. Los dinosaurios vivieron hace millones de años. I want you to have a look around here as I do this. Quiero que ustedes echen un vistazo aquí mientras que hablo de esto. Put your hands up if you've heard those questions or statements. Levanten la mano si han escuchado a la gente decir eso, hacer esas preguntas. You notice hands all across the room. Ustedes notan que han alzado la mano por todo este coliseo. That's true anywhere in the world. Y eso es verdad, no importa dónde va en el mundo. Because they're the questions today that cause people to doubt that you can trust the Bible. Porque son las preguntas actuales que provocan a la gente dudar de la fiabilidad de la Biblia. So my question for you, Entonces mi pregunta para usted, can we answer those questions? ¿podemos responder esas preguntas? Do you know how to answer those questions? ¿Sabes responder esas preguntas? Have you taught the answers to your children? ¿Has enseñado las respuestas a sus Have you hijos? taught them to the classes in your church? ¿Has enseñado en las clases en tu Have you taught iglesia? them to your youth group? ¿Han enseñado esas respuestas a sus grupos juveniles? Because much of the church has not done that. Porque la mayoría de la iglesia no ha hecho eso. And most Christian families have not done that. Y la mayoría de las familias cristianas no han hecho eso. And because in the public schools, Y debido a los colegios públicos, evolution is presented as fact se presenta la evolución como si fuera un hecho. and presented as fact through the media. Y se presenta como un hecho a través de los medios. And we haven't given answers to the coming Y generations. nosotros no hemos dado respuestas a las generaciones They start venideras. to doubt the Bible Y and cuando walk no away lo from the hacemos, church. empiezan a dudar de la Biblia, empiezan a abandonar la iglesia. And there's been a big exodus from the church in Y our modern age. por ende hay un gran éxodo de la iglesia en nuestra era moderna. And then there's a second problem. Y luego existe un segundo problema. Psalm 11 verse 3. Es Salmo 11:3. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? To build a building like this, Para hacer un tabernáculo como este, you have to have a foundation tienes que primero tener los cimientos and then the structure. y luego la estructura. The Bible is the foundation for the Christian worldview. La Biblia es el fundamento, los cimientos para la cosmovisión cristiana. But Genesis 1 to 11 is the foundation for the whole Bible. Sin embargo, Génesis 1 al 11 es el fundamento para el resto de la Biblia. And if we haven't taught generations to be thinking foundationally, Y si no hemos enseñado a las generaciones a pensar de manera fundamental, right from Genesis 1 to 11, desde el Génesis 1 al 11, they won't know what to believe or why they believe what they do. no van a saber qué creer o por qué creen lo que creen. Let me tell you what's happening in America. Déjenles digo lo que está pasando en los Estados Unidos. From a worldview perspective, Desde una perspectiva de cosmovisiones, America is becoming less Christian every day. los Estados Unidos se está volviendo menos cristiano al diario.
2/3 of young people are walking away from the church by the Dos- time they reach college age. 2/3 de los jóvenes están abandonando la iglesia para la edad de ir a la universidad. And very few of those return. Y muy pocos de ellos regresan después. We actually did research to ask them why they left the church. De hecho, nuestro ministerio hizo investigación para hacerle la pregunta, ¿por qué dejaron la iglesia? And it really came down to the fact they weren't taught answers to questions that caused them to doubt God's word. Y al grano al cual llegó fue que no fueron enseñados las respuestas de los ataques que van en contra de la palabra de Dios. Questions about, well, hasn't science disproved the Bible? Preguntas como, ¿no es que la ciencia ha refutado la Biblia? Or how can you believe in a loving God with all the death and suffering in the world? ¿Cómo puedes creer en un Dios amoroso con todo el sufrimiento y la muerte en el mundo? They weren't taught the foundations from Genesis. No les fueron enseñados los fundamentos desde el Génesis And they weren't taught apologetics. y no les fueron enseñados la apologética. I want you to have a look at what's happening in America. Quiero que echen un vistazo de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. This has already happened in the rest of the Western world, Esto ya ha sucedido en el resto del mundo occidental and it's really happening all over the world. y realmente está sucediendo a lo largo de la tierra. They divide groups in the population according to when they were born. Han dividido grupos en la población dependiendo en cuándo nacieron And they give them different names. y les han dado distintos títulos. There's the greatest generation, Se llama, han apodado la generación mejor, the silent generation, la generación silenciosa, the baby boomers. los baby boomers. I'm in the baby boomers. Él pertenece a los baby boomers, yo no. And then generation X, Generación X and then Y, y luego generación Y, the millennials, los millennials. and then generation Z, which is the younger Y generation. luego generación Z, la generación menor. Look what's happening to church attendance in America. Y mira lo que está pasando en la asistencia en las iglesias en los Estados Unidos. 56% of the greatest generation went to church. 56% de la mejor generación asisten a la iglesia. 44% of the silent. 44% de la generación silenciosa. 32% of baby boomers. 32 de los baby boomers. 27% of generation X. 27 de generación X. Only 18% of millennials. Solamente el 18% de los millennials. And generation Z are worse than that. Y generación Z, las cifras son peores. In England today, En Inglaterra hoy día, less than 5% attend church. el menos del 5% asiste a la iglesia. But it used to be 40 to 50%. Antes fue 40-50%. America is heading the same way. Los Estados Unidos está yendo al mismo camino. Mexico is heading that direction. México va en esa dirección. There's a net exodus from the church Hay un all over the world. éxodo de la iglesia a lo largo de la tierra. But people, the teaching of evolution of millions of years that undermines God's word has permeated the entire church and education system and media systems of the world. La enseñanza de la evolución a lo largo de la tierra ha socavado o minado los fundamentos de la fe cristiana en las iglesias y los colegios a lo largo del planeta Tierra. It's why we see changing attitudes towards a Christianized worldview. Es por ende que vemos actitudes cambiantes en cuanto a una cosmovisión cristiana. This same research, it's secular research, Esta misma investigación secular, de hecho, shows people's attitudes towards homosexual behavior, muestra las actitudes de las poblaciones en cuanto al comportamiento homosexual. same-sex marriage and so on. El matrimonio del mismo sexo, por ejemplo. In America, En los Estados Unidos, 78% of the greatest generation were against same-sex relationships. el 78% de la mejor generación estaban en contra del matrimonio homosexual. But notice how it declines. Pero mira cómo va en declive. Generations are becoming more and more secularized. Las generaciones se están volviendo cada vez más secularizadas. Generation Z, or the younger generation, La generación Z o la menor, the first truly post-Christian generation in la America, primera generación post-cristiana en los Estados Unidos, twice as likely to be atheist as any previous generation. doble porcentaje de probabilidad de ser ateos que cualquier otra generación en el pasado. It's happening through the whole Western world. Está pasando a través de todo el mundo occidental. Most of the Western world had more of a Christianized worldview. La mayoría del mundo occidental tenía más o menos una cosmovisión cristianizada al menos.
Even non-Christians, by and large, used to believe marriage was one man and one woman. Incluso antes los no creyentes creían que un matrimonio era entre un hombre y una mujer. Or believed abortion was wrong. O creían que el aborto estaba equivocado. But now we see moral relativism permeating the Western world. Sin embargo, ahora estamos viendo el relativismo moral permeando el mundo. In fact, it permeates the whole world. No solamente el mundo occidental, sino todo el mundo. If you wanted to describe the culture in our Western world, Si querías describir la cultura en nuestro mundo occidental, this verse really applies. este versículo aplica. When there was no king, Cuando no había rey, no absolute authority, no había una autoridad absoluta, everyone did what is right in his own eyes. todos hacían lo que les parecía bien según sus propios ojos. People, it's very easy to see what's happened. Es muy fácil ver lo que sucedió. If you take generations of people Si tú tomas generaciones de personas and through the education systems and media a través de los medios y el sistema educativo, and tell them this book is not true, y si les dices que este libro no es verdad, that the history in Genesis is not true, que la historia en Génesis no es verdad, and that man determines truth, y que el hombre determina cuál es la verdad, then ultimately anything goes. entonces finalmente todo vale. And that's really what's happened. Y eso es realmente lo que está sucediendo. Our children and grandchildren are growing up in a culture where there's a tornado of moral relativism. Nuestros hijos y nuestros nietos están siendo criados en una cultura donde hay un tornado de relativismo moral. How do they know what to believe about marriage ¿Cómo saben cómo creer acerca del matrimonio? or gender O el género, or abortion o el aborto, or euthanasia o eutanasia, or pedophilia? o pedofilia. How do they know how to understand what they should believe? ¿Cómo saben cómo deben creer, entender en cuanto a lo que debemos creer? Because the Bible warns us not to have them tossed to and fro by every wind of doctrine. Porque la Biblia nos advierte que no estén llevados de aquí o allá por cada viento de doctrina. So, first of all, we have to ask what happened. Primeramente tenemos que hacer la pregunta, ¿qué sucedió? Well, what happened began 6,000 years ago in a garden. Lo que sucedió hace 6,000 años en un huerto. God said to the first man, Adam, Dios le dijo al primer hombre Adán you can eat of all the trees, one tree you're not to eat of, because if you do, you'll surely die. que puedes comer de todo árbol, pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comerlo porque ciertamente morirás. In other words, obey God's word. En otras palabras, obedezca la palabra de Dios. But the devil came to Eve Pero el diablo se acercó a Eva and said, did God really say? y dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Notice the attack was on the authority of the word of God. Noten que el ataque se enfocaba en la autoridad de la palabra de Dios, To get Adam and Eve to doubt the word of God. para que Adán y Eva se dudaran de la palabra de Dios. And then you can be like God. Y luego tú puedes ser como Dios. You decide truth for yourself. Tú puedes decidir la verdad por ti mismo. In other words, it's man who determines En truth. otras palabras, es el hombre quien determine qué es la verdad. And right there in the garden began a battle between two religions. Y ahí en el huerto empezó una lucha entre dos religiones. See, we need to understand there are only two religions ultimately in the world. Tenemos que tener que finalmente solo existen dos religiones. There aren't hundreds of religions. No hay cientos de religiones. It really comes down to God's word or man's word. Realmente se trata de la palabra de Dios o la palabra del hombre. It's all through Scripture. Y eso está por todas las escrituras. It's a battle between light and darkness, Es una lucha entre las tinieblas y la luz. good and evil, El bien y el mal. the broad way, the narrow way, El camino angosto, el camino angosto y ancho. those who are for Christ, those who are against, Los que están al lado de Cristo, los que están en contra de Cristo. those who build their house on the rock, those who build their house on the sand. Los que edifican su casa sobre la roca, los que edifican su casa sobre la arena. See, it's a battle between two religions. Es una lucha entre dos religiones. And I want to challenge us Y today quiero desafiarles hoy that for the Christian, que para el cristiano the only foundation is the revealed word of God. el único fundamento es la palabra relevada de Dios. And what I have experienced around the world Y lo que yo he experimentado a lo largo de la tierra is many young people in our churches es que muchos jóvenes en nuestras iglesias look on this more as a
a guidebook to life. Lo ven más como una guía para un manual para la vida, no más. That it's just a book of spiritual things and moral things. Solamente es un libro que trata con cosas espirituales y morales. And the Bible is sort of over here, La Biblia está como por acá, and all these issues over here. pero todos esos asuntos se encuentran aquí. But the Bible is a book of history. Sin embargo, la Biblia es un libro de historia. It's a book of history that God has revealed to us. Es un libro de historia que Dios nos ha revelado. And that history in Genesis 1 to 11, Y esa historia en Génesis 1 al 11, as I'm going to show you, como les voy a demostrar, is foundational to the rest of the Bible es fundamento para el resto de la Biblia and to our whole worldview. y para toda nuestra cosmovisión cristiana. What happens in a lot of churches in America Lo que sucede es que muchas iglesias en los Estados Unidos is that there's a lot of preaching about Jesus hay mucha predicación sobre Jesús and the gospel, y el Evangelio, but the younger generations pero las generaciones de menor edad doubt or don't believe the book from which that message comes. dudan o no creen en el libro de la cual viene el mensaje del And Evangelio. therein lies a major problem. Y ahí está el problema. How do you build a house? ¿Cómo vas a edificar una casa? Do you start with the roof Empiezas con el techo and then the walls y luego los muros and then the y foundation? luego los cimientos. Won't work. No, ¿verdad? No va a funcionar. You've got to build the foundation Primero los cimientos, and then the walls luego los muros and then the roof. y luego el techo. Think of the walls and the roof. Piensa en los muros y el techo It's like the doctrines of Christianity, son las doctrinas del cristianismo, the message of Jesus on the cross and the el resurrection. mensaje de Cristo en la cruz y la resurrección. You can't take the walls and the roof and try to put them on the wrong foundation. No puedes tomar los muros y el techo y colocarlos por encima del cimiento equivocado. You've got to have the right foundation Tienes que tener el fundamento correcto to build a Christian worldview. para edificar la cosmovisión cristiana por encima de ella. But generations of our kids have the wrong foundation. Pero generaciones de nuestros niños tienen los cimientos equivocados. That's why they're building a secular Y worldview. es por ende que están construyendo una cosmovisión secular por encima de eso. And if you try to put this worldview on generations of kids that have this foundation, Y si intentas colocar esta cosmovisión por encima de generaciones de niños que tienen este fundamento, that's what will happen. esto es lo que va a suceder. In 2 Corinthians 11:3, En la 2 de Corintios 11:3, God has a warning for us. Dios nos tiene una advertencia. Let me summarize it. Quiero dar un resumen de eso. Beware, the devil's going to use the same method on you and your children as he did on Eve to get you to a position of not believing the things of God. Ten cuidado, Satanás va a usar los mismos métodos sobre ti y tus hijos de los cuales usó con Eva para que no creyeran en la palabra de Dios. And what was that method that the devil used on Eve? ¿Y cuál fue el método que utilizó el Satanás en contra de Eva? To attack the word of God. Para atacar la palabra de Dios. I call it the Genesis 3 attack. Yo lo llamo el ataque del Génesis 3. But the Genesis 3 attack manifests itself in different ways in different eras. Sin embargo, el ataque de Génesis 3 se ha hecho manifiesto a través de los siglos por distintas maneras. What's the Genesis 3 attack today? Entonces, ¿cuál es el ataque de Génesis 3 para nuestros días? Think back to those questions and statements I asked you if you had heard. Ahora, ¿recuerdan las afirmaciones y preguntas que compartí en el principio que hacen dudar de la palabra de Dios? They all relate to a particular attack. Todos se relacionan en un ataque en particular. I believe the teaching of evolution, Yo creo que la enseñanza de la evolución, Big Bang, el Big Bang, and millions of los years millones de años, is the Genesis 3 attack today. es el ataque de Génesis 3 de nuestros días. And it's about time Christians woke up to the Y fact ya ha llegado la hora que los cristianos se despierten al hecho that evolution que la evolución is really the pagan religion of atheism. es la religión pagana del ateísmo. Darwin popularized a particular view Darwin popularizó una perspectiva en particular to try to get rid of God. para tratar de deshacerse de Dios. It's the religion of atheism, Es la religión del ateísmo, and yet much of the church y sin embargo la mayoría de la iglesia has said you can believe in it,
ha dicho, lo puedes creer, or add it to the Bible. o agrega eso a la Biblia. Doing that Haciendo eso is no different to the Israelites adopting the pagan religions of their age, like the Canaanites. and no es so on. diferente que los israelitas cuando adoptaban las religiones de los paganos, de los canaanitas, And it destroyed them. y eso los destruyó. And see, what's happening in much of our church, Lo que está sucediendo en mucha de nuestra iglesia, we teach Bible stories. enseñamos cuentos bíblicos. Let me explain to you. Déjales explico eso. Generations ago, when you read the Bible to kids, Hace generaciones, cuando leías la Biblia a los niños, they understood you were reading God's Word. ellos entendían que estás leyendo la palabra de Dios. But today, to them, it's more like just a tale or a Pero story. para ellos hoy les parece que es como si fueran cuentos en la Biblia. Because most of them go to the public schools Porque la mayoría de los niños van a colegios públicos where they think they're taught real stuff. y ellos creen que ahí les enseñan lo verdadero. Because what they're taught there about evolution and millions of years and fossils and dinosaurs Porque lo que les enseña ahí acerca de evolución, millones de años, o fósiles, dinosaurios, etc., doesn't fit with what the Bible says. no es congruente con lo que dice la Biblia. And in our churches and homes, Y en nuestras iglesias, en nuestras casas, we read about Jonah and the great fish, leemos acerca de Jonás y el gran the pez, feeding of the 5,000, alimentación de 5,000, Paul's missionary journeys, los viajes misioneros de Pablo, Jesus on the cross. Jesús en la cruz. Don't get me wrong, No se equivoquen. I believe those events. Yo creo en todos esos eventos. But the problem is, Pero el problema at school es que en el colegio and through television, y por la televisión they're learning about dinosaurs, están aprendiendo dinosaurios, millions of years, millones de años, and fossils, fósiles, and ape men, hombres simiescos, and evolution. evolución. And we're not dealing with that at church. Y no estamos tratando con eso en la iglesia. We're not giving them the answers. No les estamos dando las respuestas. So it becomes a conflict, Entonces se crea un conflicto and they start to doubt the Bible. y empiezan a dudar de la Biblia. That's the Genesis 3 attack. Y eso es el ataque del Génesis 3. And by and large, we're not teaching apologetics like we should be in much of the church. Y en muchas de las iglesias no estamos enseñando la apologética como debemos hacerlo. Really, it's the secular education system and media that are teaching apologetics. Los medios de comunicación y el sistema educativo secular, ellos son los apologetas de nuestro día. Because really, they're saying to our kids, Porque están diciendo a nuestros niños, here's the evidence for millions of years. aquí está la evidencia para millones de años. Here's the evidence for evolution. Aquí está la evidencia para la evolución. Here's the evidence you came from ape men. Aquí está la evidencia que tú vienes de hombres simiescos. And what we tend to do in our churches, Y lo que solemos hacer en nuestras iglesias, teach about Jonah and the great fish, solo enfocamos en Jonás y gran the pez, feeding of the 5,000, alimentación de 5,000, Paul's missionary journeys. los viajes misioneros de Pablo. We need to understand something. Tenemos que entender algo aquí. We need to be teaching apologetics, Tenemos que enseñar la apologética. and we need people to understand Y necesitamos que la gente entienda that the history in Genesis 1 to que la 11 historia en Génesis 1 al 11 is the foundation es el fundamento to understand dinosaurs, para entender los dinosaurios, to understand fossils, para entender los fósiles, to understand why there's death and suffering in the para world, entender por qué hay muerte y sufrimiento en el mundo, to understand why there are different people groups, para entender por qué existen distintos grupos de personas, why there are different languages, por qué existen distintos lenguajes and why I need a y translator. por qué necesita un intérprete. I need a translator in America anyway because I speak Australian English. Él necesita un intérprete en los Estados Unidos porque habla un inglés de los australianos, un inglés muy depravado. And we also need them to understand Y también necesitamos que entiendan that Genesis 1 to 11 que el Génesis 1 al 11 is the foundation for our whole worldview. es el fundamento para toda nuestra cosmovisión. So what I want to do, Y lo que quiero lograr, and this is actually the start of my y presentation. esto es apenas la introducción de la ponencia, All I just did was the introduction, lo que acabo de hacer ahorita solo es la introducción. and I had to do that so that you knew what I was Y doing now. tuve que hacerlo para que ahora entiendan lo que voy a decir ahora. So what I want to do is give you a little overview, Lo que quiero dar es un pequeño resumen, and that's all we can do. es lo único que podemos hacer ahora, There's a lot more detail in the book, porque hay mucho más detalles en los libros que tenemos. but give you a little overview of how to teach apologetics, Darles un resumen de cómo enseñar la apologética
and how to think foundationally y cómo pensar a un nivel de fundamento as a Christian. como cristiano. And this is what we need to be doing in our churches and Sunday school. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras iglesias, en nuestras escuelas dominicales. So let's take that first C. Vamos a ver la primera C. Is there any evidence God created? ¿Existe evidencia de que Dios creó? The atheists say there's none. Dice el ateo que no. Well, there's many evidences I could give you, Sin embargo, hay muchas evidencias que les puedo dar, but I want to give you just one. pero voy a empezar con uno. DNA, El ADN, that molecule of heredity la molécula de herencia that builds our chromosomes, our genes, que edifica nuestros cromosomas, nuestros genes. has all the information that builds a human or a cat or a dog or an elephant. Tiene toda la información que hace un humano, un gato, un elefante. The two scientists who discovered DNA, Los dos científicos descubrieron el ADN, Watson and Crick, Watson y Crick, in 1953. 1953. By the way, that's how I remember when my wife was born, De hecho, me acuerdo de esta fecha porque es el año que nació mi esposa, because I can never remember it. porque nunca me puedo acordar de eso. So I just have to remember when Watson and Crick Entonces discovered me the tengo helical que- structure of DNA, and I Para remember it. saber el cumpleaños de mi esposa, solo me acuerdo de Watson y Crick, el descubrimiento de la estructura del ADN. So they were atheists, Ellos fueron ateos and they said, we wanted to show the world there's no God. y ellos decían, queremos demostrar al mundo que no existe un Dios. And they discovered the DNA molecule. Y descubrieron la molécula del ADN And they said, see, it's just chemistry. y dijeron, ¿ves? Solo es la química, It's just matter. solo es materia, There's no God. no existe un Dios. But we've done a lot of research, Pero ya hemos logrado mucha investigación desde entonces. and DNA is not just chemistry. Y el ADN no solamente es la química. Do you know what DNA is? ¿Saben lo que es el ADN? It's like a whole library of books of Es information. como toda una biblioteca de libros de información. And if you're going to read a book, Y si vas a leer un libro, you need to know the language. tienes que entender el lenguaje. DNA has the information to make the language to read the books. El ADN tiene la información para hacer lenguaje, para leer los libros. For instance, Por ejemplo, you can tell that those beads there, those red and blue beads, spell out the word help. tú puedes ver que estas cuentas y esas cuerdas deletrean la palabra ayuda. If you know the Morse code. Si entiendes el código Morse. If you don't know the Morse code, Si no lo conoces, el código Morse they're just red and blue beads on a rope. solamente son cuentas y cuerdas de colores. If you know the code, Si entiendes el código, you can read it. lo puedes leer. DNA is sort of like that. El ADN es parecido. It's like ropes that have beads or molecules Son como cuerdas que tienen moléculas that spell out all the information que deletrean toda la to información build a human para ser un ser humano, or a cat or a dog. un gato, un perro, And there's billions upon billions, trillions, actually zillions of bits of information in living systems. y hay billones de billones de billones de piezas de información. But we've never seen matter produce one bit of information on its own. Sin embargo, nunca hemos observado la materia producir algo de información por sí misma. If you reject God, Si rechazas a Dios, you have to believe that that matter produced all that information by itself. tú tienes que creer que la materia produjo toda esa información por sí misma. We've never seen matter produce one bit of information. Pero no hemos observado la materia producir ni siquiera una más pequeña cantidad de información. Not only that, matter can't produce a code. De hecho, la materia no puede producir un código. Codes only come from an intelligence. El código solo viene de inteligencia. Information only comes from an intelligence. La información solamente procede de información. DNA could not have arisen by chance random El processes. ADN no puede haber surgido por procesos aleatorios al azar. Actually, DNA cries out, in the beginning, God. De hecho, el ADN deletrea en el principio creó Dios. There's powerful evidence. Hay evidencia poderosa. There's an intelligence behind the universe. Hay una inteligencia por detrás del universo. That's biochemistry. Y eso se llama bioquímica. Let's look at some biology. Ahora vamos a ver algo de la biología. And this bit of biology we'll do more in detail in the next session. Y esta parte de biología vamos a ver con más detalle en la próxima ponencia. Now, I'm going to deal with a problem
with the translation into Spanish of a couple of words here in the Bible. Ahora voy a hablar acerca de un asunto en cuanto a la traducción de algunas palabras al castellano en la Biblia. You see there that in the Spanish Bible it says, it uses the word for genus and the word species. Ustedes pueden ver en la Reina Valera que utiliza la palabra género y especie. Those words are used to translate the Hebrew word mean. Esas palabras se utilizan para traducir la palabra hebrea min. In the English Bibles, En la Biblia en inglés the word kind is used to translate the word mean. se utiliza la palabra tipo para traducir la palabra min en hebreo. But in the Spanish Bibles, genus and species causes a problem. Pero en la Biblia en español, género y especie, ese puede provocar un malentendido. Because God didn't create all the species. Porque Dios no creó cada especie que vemos hoy. He didn't create all the genera. No creó todos los géneros que vemos hoy. He created the families from which the genera and species came. Él creó las familias de las cuales vienen todos los géneros y especies hoy. Let me explain. Déjame explico. So, our arbitrary classification system Nuestro sistema de clasificación para los that animales, man invented que inventado por el hombre, is kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. es reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. And from our genetics research, Y desde nuestra investigación genética, we would say the Hebrew word mean diremos que la palabra hebreo min is really mostly at the family level of classification. mayormente está a nivel de familia en la clasificación moderna. And so the word mean really should be family. Así que la palabra min se debe traducir hoy como familia, Or in the English translations, kind, o como en las traducciones en inglés tipo, but not species or genus. pero no especie o género como se And entiende the hoy. reason this is important, Y la razón por la que esto es importante, because the secularists will say, porque los secularistas dirían, Noah couldn't fit all the species of animals on the ark. Noé no pudo haber encajado todas las especies de animales en el arca, But the Bible doesn't say God sent every species on the pero ark. la Biblia no dice que llevó a cada especie en el arca. It says he sent two of each kind, or the Hebrew word mean, Dice que llevó dos de cada min o tipo en el arca, and only the land animals. y solamente los animales terrestres. So he sent two of each family, Así que dos representantes de cada familia, 7 pairs of sons. 7 pares de algunos. There's one dog family, Hay una sola familia para perros, 34 species of dogs. 34 especies silvestres de perro. God didn't originally create 34 species of dogs. Dios no creó originalmente 34 especies silvestres de perro. He created the dog kind, Él creó la familia de perro, o tipo perro canino, the dog family. la familia de perro. 2 of each kind, Dos de cada familia o tipo, 7 pairs of sons, 7 pares de algunos, got on Noah's ark. subieron al arca de Noé, And when those 2 dogs came off the ark, y cuando esos dos perros bajaron del arca, they produced lots of dogs. produjeron muchos perros. This is very technical. Eso es muy técnico, ¿eh? And then as they increased in number, Y a la medida que iban aumentando en número and they split up from each other, y se separaron entre sí en grupos, because of all that information in the genes that God had already put there, debido a toda la variabilidad de información en los genes que Dios había colocado desde el principio, certain combinations survive better in some areas than others, ciertas combinaciones sobreviven mejor en ciertos entornos mejores que otros, and it produced different species of dogs. y produjo distintas especies de perro. That's not evolution. Eso no es evolución. The genetic diversity was already there. La diversidad genética ya estuvo presente. That's not evolution, it's just dogs. Eso no es evolución, estos son perros. And that happened with cats Y eso sucede con gatos and with elephants. y con elefantes. And you start to understand Y así puede empezar a entender, Noah didn't need anywhere near the number of animals on the ark we think. Noé no necesitaba ni siquiera la gran cantidad que pensábamos de animales He en just el arca. needed representatives of the families of land animals. Solo ocupaba representantes de las familias de los animales en el arca. And it's also another example. Y también tenemos otro ejemplo.
when you have a translation, Cuando tenemos una traducción, you need to look at the original words tenemos que fijarnos en las palabras to originales make sure you understand it correctly. para asegurar que podemos entender lo que está Now, I'll diciendo. deal more with that in a bit more Pero detail voy a tratar más, con más detalle in the next session. en la próxima ponencia. But you see, speciation, Sin embargo, la especiación, adaptation, la adaptación, natural selection la selección natural is used in the public school textbooks se utilizan en los libros de texto en el colegio público as supposed evidence for evolution. como una supuesta evidencia para la evolución. But when you understand it, Pero cuando lo entiendes, it's the opposite of evolution. es lo opuesto a la evolución. We need to make sure in our churches and homes we're educating our children about these Tenemos things. que asegurar que en nuestras iglesias y nuestros hogares estamos formando a nuestros hijos, estamos enseñando a nuestros hijos esta Or they información. can be led astray to doubt and not believe the O word pueden of ser God. desviados para dudar y ya no creer en la palabra de Dios. Now let's deal with some other issues. Vamos a tratar con otros asuntos aquí. Let me show you how the right foundation from Genesis Les voy a mostrar cómo el fundamento, el cimiento correcto del Génesis gives us the right worldview nos da la cosmovisión correcta to deal with abortion para tratar con aborto, and to deal with gay marriage para tratar con el matrimonio gay and deal with the gender issue. y también con estos asuntos de ideología de género. Because even in our churches, Porque incluso en nuestras iglesias there are Christians who support gay marriage, hay cristianos que apoyan el matrimonio gay, there are Christians who support abortion, hay cristianos que apoyan el aborto and so on. y así sucesivamente. But if this is the absolute authority, Pero si esta es la autoridad absoluta, if this is the revealed word of God as it is, si esto es la palabra revelada de Dios tal como está, then when you have the right foundation, entonces cuando tienes el fundamento correcto, you know what to believe vas a saber qué es lo que debes creer and you know why to believe what you y do. vas a saber la razón por la que lo crees. This is a fertilized egg, Esto es un óvulo fertilizado, a human fertilized egg. un óvulo fertilizado humano. One set of DNA from the mother, Tiene un juego de ADN de la mamá, one set of DNA from the father, tiene un juego de ADN del papá, fertilization. fertilización. Stop right there for a moment. Vamos a detenernos allí por un momento. The modern feminist movement, El movimiento feminista moderno, the abortion movement, el movimiento para el aborto, the LGBT movement, el movimiento LGBTQT in regard to the abortion issue, y también en cuanto al asunto del aborto, will say a woman has a right to do with her body what she wants. dirían que la mujer tiene el derecho de hacer con su cuerpo como le parece bien. But a fertilized egg is not her body. Pero un óvulo fertilizado no es su cuerpo, It is a unique individual. es un individuo único. And the Bible says we're all made in the image of God. Y dice la Biblia que todos somos creados a la imagen de Dios. A unique individual made in the image of God. Somos individuos únicos hechos a imagen de Dios. In fact, the body looks on it as foreign tissue to reject. De hecho, el cuerpo tiene un sistema que rechaza tejido forense. Like if you have a kidney transplant, Por ejemplo, si tienes un trasplante de un hígado, you have to have anti-rejection drugs. tú tienes que tomar medicamentos de antirrechazo de esos tejidos. Well, God designed in the uterus an anti-rejection mechanism. Pero Dios diseñó en el útero un mecanismo de antirrechazo. When that fertilized egg then divides, Luego, con este óvulo fertilizado empieza a dividirse, no new information is added. no se agrega ninguna nueva información. I just realized that's not Spanish. Sí, eso no es español, pero I said it in Okay. Spanish. I was hoping you did. Sí. So, no new information is added. No tenemos ninguna nueva información And keep in mind, y tenemos que tomar en mente, the Bible says when God made man, dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, he made man in his image. hizo al hombre su imagen. So, abortion is killing a human being, Entonces el aborto es asesinar a un ser humano, a unique individual, un individuo único, because at fertilization, porque en la fertilización that's a different combination to the mother and a different combination to the father. Es It's a una unique individual. es una distinta combinación a mamá y a la mamá y al papá, así que es un individuo único. And humans are made in the image of God. Y los humanos son hechos a imagen de Dios.
So abortion is killing a human being made in the image of God, Así que el aborto es asesinar a un ser humano hecho a imagen de Dios. right from fertilization. Desde la fertilización. I was speaking in our museum, Un día estuve compartiendo una ponencia en nuestro museo and afterwards a young lady came out. y después se me acercó una mujer joven. She had tears in her eyes, Tuvo lágrimas en sus ojos. and she said, "Nobody ever told me that about DNA. Ella dijo, nadie me había dicho eso acerca del ADN. I didn't know that about the unique combination of information." Yo no sabía esto de una única combinación de información. And she said, "And nobody explained to me what it meant that we're made in God's image. Y ella dijo, nadie me explicó lo que quiere decir ser hechos a imagen de Dios, We're different to the animal. que somos distintos a los animales. No animal was made in God's image." Ningún animal fue hecho a imagen de Dios. So she looked at me Ella me miró and she said, "What if someone like me has had an abortion?" y ella dice, ¿qué dirías a alguien como yo que ha tenido un aborto? And I said to her, Y yo le dije, "Let's see what God's word says." vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. He says if we confess our sins, he's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all Él dice, unrighteousness. sí, que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He removes our sins as far as the east is from the west, Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar nuestros pecados and he promises to remember our sins no more. y promete recordar nuestros pecados ya no jamás. And she said, "Thank you," with a big smile on her Y él me face. dijo, gracias, con una sonrisa muy grande. But I'm going to challenge us, Pero yo les quiero desafiar, mums and dads, mamás, papás, pastors, teachers. pastores, maestros, Have we taught the foundation from Genesis to the coming generations? ¿hemos enseñado el fundamento del Génesis para las las siguientes generaciones? That man is made in the image of God? Que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Have we taught them the right foundation to understand the abortion issue? Les hemos enseñado el fundamento correcto para entender esta cuestión del aborto. Because for the Christian, the answer is simple. Porque para el cristiano la respuesta es fácil. We are not to go out and kill a child made in the image of God. No hemos de salir y matar a un niño hecho a imagen y semejanza de Dios. It's no different than child sacrifice. Y eso no es distinto a hacer sacrificios, holocaustos con nuestros propios hijos. Abortion is the greatest holocaust of our time. El aborto es el holocausto, el mayor holocausto de nuestro tiempo. And it's nothing less than child sacrifice to the God of self. Y eso es el sacrificio a los niños al Dios de uno mismo. If we got the right foundation, we have the right worldview. Si tenemos el fundamento correcto, vamos a tener la cosmovisión correcta. And modern science and the study of DNA Y la ciencia moderna con el estudio del ADN even helps us understand that more. nos ayuda a entender eso mejor. That unique combination of Esa information. combinación única de esa fertilización. The Bible deals with the gender issue. La Biblia trata con ese asunto del género. God said he made humans male and female. Dice la Biblia que creó a los humanos hombre y mujer. There's only two genders. Solo existen dos géneros. In fact, in Matthew 19, De hecho, en Mateo 19, Jesus actually quotes that Jesús cita esta escritura. and said, "Haven't you read God made them male and female?" Dice, ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? And science confirms it. Y la ciencia confirma esto. We have male and female genetics. Tenemos la genética de varón y de hembra. XX and XY chromosomes. XX y XY cromosoma. Now, the secular world El mundo secular will say that there are exceptions. va a decir que existen excepciones. The exceptions in regard to genetics of male and female Las excepciones en cuanto a la genética, en cuanto a hombre y mujer, are less than 0.06%. están al menos que el 0.06%. That does not negate the created order. Eso no niega el orden creado. But why the exceptions? Pero ¿por qué existen algunas excepciones? Because sin has affected the world. Porque el pecado ha afectado al mundo. And now there are mutations in our genes. Y ahora existen mutaciones en nuestros genes. And it's not just with the gender issue. Y no solamente se trata con el asunto del género, There are all sorts of issues like Down syndrome hay muchos otros asuntos como síndrome de Down and many others. y muchos otros. Mistakes because of our sin. Hay errores genéticos debido al pecado humano. Because God no longer holds everything together perfectly. Porque ya Dios ya no sostiene todo perfectamente como antes. Because death was a consequence of sin. Porque la muerte fue la consecuencia del pecado. And so now we run down.
Así ahora estamos Our bodies desgastando. die. Nuestros cuerpos mueren. There are genetic mistakes that add up. Existen una acumulación de errores genéticos. And because of that, when we see these people that have these problems, Y debido a eso, cuando vemos a personas que tienen estos problemas, we need to show love to them tenemos que demostrarles amor and to care for them. y cuidar de ellos. But that does not negate the fact that God made two genders, male and female. Pero eso no niega el hecho de que Dios hizo dos géneros, varón y hembra. Starting with the right foundation of Genesis Si empezamos con el fundamento correcto del Génesis and modern science, y la ciencia moderna, certainly helps us know what we should believe as Christians nos about that. ayuda a saber lo que debemos creer como creyentes, cristianos. The Bible says God formed man from dust, Dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo, not from an ape man. no de un hombre simiesco. Some people say that dust represents an ape man. Algunos dicen que ese polvo en la Biblia representa un hombre simio, It's dust. pero eso es polvo. It doesn't say ape man. La Biblia dice polvo, no dice que Dios nos hizo de hombres simiescos. Besides which, the Bible says, from dust we come and to dust we return when we die. We don't go back to an ape man. De hecho, dice la Biblia que del polvo fuimos sacados y al polvo volveremos. Si fuimos sacados de hombres simiescos, al morir nos volvemos hombres simiescos. God brought the animals to Adam to name. Dios trajo los animales hacia Adán para que los nombrara. He saw he was alone. Él vio que estaba solo. No one else was made in the image of God. Ninguna otra persona fue hecha a imagen de Dios. He didn't look at a female chimp and say, she's close enough, I could date her. Él dijo, no miró a una chimpancé varona y dijo, pues eso es suficiente, voy a salir con ella. He realized there was no one else made in the image of Se God. dio cuenta que no había otro hecho a imagen de Dios. So God put man to sleep, Entonces Dios puso al hombre a dormir and from his rib y de su costado made a woman. hizo a la mujer. The woman came from the man. La mujer vino del hombre. Just a little aside. Solo un poco parte para ver ahí. This happened to me again just last week. Esto me sucedió nuevamente la semana pasada. A man came and said to me, Un hombre se me acercó y me dijo, if God took a rib and made a woman, why don't men have one less rib than a woman? un hombre dijo, si Dios hizo a la mujer del costado del hombre, ¿por qué el hombre no tiene uno menos que una mujer de este hueso, el costado? So I looked at this man Le miré a este hombre, and I said, if you had an accident and lost one of your legs, le dije, mira, si tú tuvieras un accidente, pierdes una pierna and then you had children, y luego tuviste hijos, would they all be one-legged children? ¿vas a tener hijos con solamente una pierna? No. And he looked at me and said, I'm stupid, aren't I? Y él me miró y me dijo, pues eso fue medio tontito de mi parte, ¿verdad? I wanted to agree, but Quería estar de acuerdo, pero no debo. because it's to do with genetics. Porque esto es algo de genética. So God made the woman from the man, Dios hizo la mujer del hombre and the first words Adam said was, she's bone of my bone, flesh of my flesh. y lo primero que dijo Adán a verla es que esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. He was getting all romantic. Él se estaba volviendo muy romántico Adán ahí, ¿no? See, take your girlfriend out for dinner, Puedes sacar a tu novia a cortejo, a una cena, look into her eyes, le puedes mirar en los ojos and quote Genesis 2:23. y citar Génesis 2:23. You're bone of my bone, flesh of my Eres flesh. hueso de mis huesos y carne de mi carne. See, romantic evening. Qué romántico. Do you know even in the New Testament, Paul says woman was made from man. De hecho, está bien en el Nuevo Testamento que dice Pablo que la mujer fue hecho del hombre, Attesting to the truth of the history in Genesis. atestiguando la veracidad del relato del Génesis. And after Adam said, bone of my bone, flesh of my Y flesh, después de que Adán dijera, ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, then a very important verse. hay un versículo muy importante. Therefore, Por eso, this is the reason, esta es la razón, this is why, esto es el porqué. therefore, a Por man tanto, shall leave his father and mother and cleave unto his wife, and they'll be one flesh. Dejará al hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Therefore, marriage, Por tanto, matrimonio, the first marriage, el primer matrimonio, the creation of marriage. la creación del matrimonio. Marriage is a God-ordained institution. El matrimonio es una institución ordenada por It Dios. comes from the Bible, founded in the history in Viene de la Genesis. Biblia, desde la historia en el Génesis.
There is no such thing as gay No marriage. existe tal cosa como matrimonio gay. They can call it gay union or whatever they want, but pueden there llamar is no such thing as gay marriage. Unión gay o lo que quieran, pero no existe tan animal como matrimonio gay. And by the way, why do they want two men De hecho, ¿por qué quieren dos hombres or two women? o dos mujeres? Where did two come from? ¿De dónde vienen los dos? It comes from the Bible. Vienen de la Biblia. Because the devil wants to pervert everything God has Porque done. el diablo quiere pervertir todo lo que dice la Biblia. It's interesting in Matthew 19 Me es interesante ver Mateo 19 and also Mark 10, y también Marcos 10. when Jesus was asked about marriage, Cuando le hicieron la pregunta a Jesús sobre el matrimonio, he said, haven't you read, he which made them in the beginning made them male and female? That's Genesis 1:27. él dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Está citando Génesis 1:27. And then said, and for this cause shall a man leave his father and mother and cleave unto his wife, and they'll be one flesh. That's Genesis 2:24. Y luego dijo, por eso el hombre dejará al padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ahora está citando Génesis 2:24. And so what Jesus was saying, Entonces lo que Jesús estaba diciendo aquí, the history in Genesis, la historia en Génesis, is foundational to the doctrine of marriage. es fundamental para la doctrina del matrimonio. If you don't have that right foundation, Si no tienes ese fundamento, esos cimientos correctos, you're not going to have the right doctrine. no vas a tener la doctrina correcta. And it's very simple for the Christian. Y eso es muy fácil para el cristiano. God invented marriage, Dios inventó el matrimonio, not the secular courts, no las cortes seculares, not the LGBT movement. no el movimiento LGBTQ. God invented marriage, Dios inventó el matrimonio and it's one man for one woman. y es un hombre para una sola mujer. And then he told them, be fruitful Y luego dijo fructificar, and multiply, multiplicar. which one man and one woman can do. Y solamente ya puede hacer eso un hombre con una mujer. By the way, not just marriage. De hecho, no solamente es el matrimonio. Every single doctrine of theology, directly or indirectly, is founded in the first 11 chapters Cada of the Bible. doctrina de la teología está fundamentada directamente o indirectamente en los primeros 11 capítulos de Génesis. Every single one. Cada una. There's not one that's not. No hay ninguna doctrina de la teología que no se base en Génesis 1 al And yet 11. in most of our churches, Pero en la mayoría de nuestras iglesias we either ignore Genesis 1 to 11 o ignoramos al Génesis 1 al 11 or say it doesn't matter. o decimos que no importa. Or we've told generations of kids, you don't need to believe it, you can believe in evolution. O les hemos dicho a generaciones de los niños, ya no importa creer en eso, puedes creer en la evolución. Now, one last subject before we break. Antes de tomar el descanso, último tópico que quiero mencionar. I say that so you think we're coming close to the break. Eso digo para que piense que nos estamos acercando a un descanso. That's what a speaker does when he wants to make sure people are listening. Un expositor hace eso cuando quiere asegurar que la gente está prestando atención. After God made man Después de que Dios hizo al hombre and he finished making y everything, terminó de hacer todo, he said everything was very good. Él dijo que todo fue bueno en gran manera. But this world is not a very good world. Pero este mundo, sin embargo, no es un mundo muy bueno hoy. It's actually a pretty ugly world. De hecho, es un mundo bastante feo. And that's one of the big problems that people have. Y esos son los problemas muy grandes que tiene la gente. How can you believe in a loving God with all this death and suffering in the ¿Cómo world? puedes creer en Dios con toda esta muerte y este sufrimiento que existe en el And all these mundo? diseases, Con esas enfermedades, all these horrible things. todas esas cosas terribles. And sadly, Y lamentablemente, many of the Christian books we use for our children muchos de los libros cristianos para nuestros niños teach them the wrong way. les enseñan la manera incorrecta. Because a lot of times those books or our Sunday school materials will say, look at the beautiful world God made. Porque muchas veces dicen los libros en la escuela dominical, mire el mundo tan hermoso que creó Dios. And then they look at the world Y luego ven al mundo and they see it's ugly. y lo ven que el mundo está feo. There's a remnant of beauty, but it's an ugly world. Hay un remanente de la belleza, pero el mundo está feo. Because they don't understand Porque no entienden, this is not the world as God made it. este no es el mundo tal como lo diseñó Dios. We come to the next C, corruption. Eso nos lleva a la siguiente C, la corrupción. Because the Bible makes it clear an event occurred in history that changed everything. Porque la Biblia es clara en cuanto a un evento sucedió en el pasado que cambió todo And it brought death into the world. y trajo la muerte al mundo.
and disease and suffering. y enfermedad, en sufrimiento. And it's not God's fault, it's our fault. Y no es la culpa de Dios, es nuestra culpa. Because the head of the human race, Adam, Porque la cabeza de la raza humana, Adán, disobeyed God, desobedeció a Dios and we in Adam sinned, y nosotros en Adán pecamos. and so death is a consequence. Por ende, la muerte es una consecuencia. Death came into the world because of sin. La muerte entró en el mundo debido al pecado. The Bible calls death an enemy. La Biblia dice que la muerte es el enemigo, de hecho. It's going to be thrown into the lake of fire one day. Y la muerte va a ser lanzada al lago de fuego un día. There'll be a restoration one day when there'll be no more death. Y va a haber una restauración algún día cuando ya no va a existir la muerte. And because of our sin in Adam, Y debido a nuestro pecado en Adán, our bodies will die, nuestros cuerpos van a morir. but we're made in the image of God. Sin embargo, somos hechos a imagen de Dios. So we have a soul that's going to live forever. Por ende, tenemos una alma que va a vivir por la eternidad. But we will be eternally separated from God. Pero vamos a estar eternamente separados de Because a Dios. sinner can't live with a holy God. Porque hemos pecado en contra de un Dios santo. But God wants us to spend eternity with Him. Pero Dios quiere que pasemos la eternidad con Él. So back there in the garden, Allí en el huerto, God made garments or coats of skins and clothed them. Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. The first blood sacrifices are covering for their sin, a picture of what was to come in Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. El primer holocausto con sangre fue una sombra del Cordero de Dios que habría de venir, el Cordero de Dios que iba a tomar el pecado de nosotros sobre sí mismo como holocausto por It was nosotros. pointing to the fact that someday someone would come to pay for our sin. Ya estaba apuntando al hecho de que vendría alguien un día para pagar la pena por nuestro pecado. But it's also something else. Pero también nos muestra otra cosa. It's the origin of clothing. Es el origen de la ropa. I notice you're all wearing clothes. Noté que todos tienen ropa puesta hoy. But if you believe in evolution and we're just animals, why are you wearing clothes? Pero si crees en la evolución y solamente somos animales, ¿por qué tienen ropa puesta? Because animals don't wear clothes. Los animales no ponen ropa. I was at a secular university speaking in America recently, Recientemente estuve en una universidad pública en los Estados Unidos. and I said to the professors and students, Les dije a los profesores a los estudiantes, if you believe we're just animals, si creen que solamente somos because you believe animales, in evolution, porque crees en la evolución, then why are you wearing clothes? entonces ¿por qué tienen puesta la ropa? They went very quiet. Se puso silenciosa la cosa. See, this was God setting up the sacrificial system. Aquí Dios estaba estableciendo sistema sacrificial. The Israelites sacrificed animals over and over again. Los israelitas sacrificaron animales una y otra vez. Christians don't sacrifice animals today. Los cristianos no sacrificamos hoy día a los animales It was pointing to the fact there would be the ultimate sacrifice. porque eso estaba apuntando al hecho de que iba a venir el sacrificio final. See, the Bible says without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Porque dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. The life of the flesh is in the blood. La vida de la carne en la sangre está. Blood represents life. En la vida, la sangre representa la vida. We forfeited our right to live in Adam, Pero hemos perdido ese derecho para vivir en Adán. so there has to be the giving of life to pay the penalty for sin. Entonces se tiene que entregar vida, dar la vida para pagar la pena por el pecado. There has to be the shedding of blood. Tiene que ser el derramamiento de la sangre. But the Bible says the blood of bulls and goats, animals can't take away our sin, Pero dice la Biblia que la sangre de toros y de machos cabrios no puede quitar los pecados. because we're not an animal. Porque no somos animales. We're a human made in God's image. Somos humanos hechos a imagen de Dios. A man brought sin and death into the world. Un hombre trajo el pecado y la muerte Amén. al mundo. A man would need to pay the penalty for sin and death. Un hombre habría de pagar la pena por el pecado y la But it muerte. can't be a sinner, it has to be a perfect man. Pero no puede ser a través de un pecador, tiene que ser un hombre perfecto. In the second session, I'm going to talk about the fact that we're all one race, En la segunda ponencia voy a hablar acerca del hecho que todos pertenecemos a una sola raza, because we're all descendants of Adam and Eve. porque todos somos descendientes de Adán y Eva. There are no different races. No existen razas distintas. We're just having a family get together here Hoy today en in esta tarde Mexico, solo estamos teniendo una reunión familiar, even though you don't speak the right language, aunque no hablan mi idioma, because you don't speak Australian. porque no hablan australiano. But we're all one race. Sin embargo, todos pertenecemos a una sola raza. A member of Adam's race has to pay the penalty for sin. Y un miembro de la raza de Adán tiene que pagar la pena por el pecado. Has to be a perfect man. Tiene que ser un hombre perfecto. So God steps into history in the person of his son,
to be the perfect man. Entonces Dios entra en la historia para ser su hijo, para ser el hombre perfecto, The God-man, el hombre Dios, the Lord Jesus el Christ, Señor Jesucristo, to die on a cross, para morir en una cruz, raised from the dead, resucitarse de entre los muertos and offers a free gift of salvation to anyone who will receive it. y ofrece el don de la salvación a quien sea que lo reciba. You don't have to work for it. No tienes que lograrlo con obras, It is free, es gratuito. but yet the majority reject it. Sin embargo, la mayoría rechazan esto. And because of our sin, Y debido a nuestro pecado, the whole creation now groans. toda la creación aún gime con dolores de parto. And the older you get, the more it groans. Y lo más viejo que eres, lo más gimes. Now, a challenge to you. Les quiero dar un desafío. There are many Christians who believe in millions of years. Hay muchos cristianos que creen en millones de años. And so I want to challenge you. Les quiero desafiar. Here's a problem. Aquí está un problema. Many of our Christian leaders have told the younger generations, Muchos de nuestros líderes cristianos han dicho a las generaciones menores, you can believe in millions of years. puedes creer millones de años. But in doing so, Pero en hacer eso, what you're really saying is all the death and disease and suffering today lo que realmente estás diciendo que toda la enfermedad, el sufrimiento, la muerte hoy día has gone on for millions of years, ha estado sucediendo por millones de años and God's responsible. y Dios es responsable. But if you take Genesis as literal history, Pero we're si- responsible. Pero si tomas a Génesis como historia literal, eso quiere decir que el hombre es responsable por eso. The idea of millions of years La idea de millones de años came out of atheism. salió del ateísmo. In the 1800s, En el siglo XIX, en los años 1800, people who wanted to explain the fossil record without God las personas que querían explicar el registro fósil sin invocar a Dios, said those fossil layers were laid down over millions of years. habían dicho que esas capas sedimentarias llenas de fósiles se asentaron a través de millones de años Before man. antes del hombre. Many of our church leaders Muchos de nuestros líderes en la iglesia said you can take the millions of years dijeron, puedes tomar los millones de años and add them into Genesis. y agregarlos al Génesis. A gap theory. Una teoría de la brecha, Put them between Genesis 1:1 and 1:2. una brecha, un salto, un paréntesis entre Génesis 1:1 y 1:2. Or in the days of creation. O en los días de la creación. But problem, after God made man, he said everything was very good. Pero hay un problema. Después que Dios hizo al hombre, Dios dijo que todo era bueno en gran manera. How could God call all that death and disease and suffering very good when God is the one who is good? ¿Cómo Dios puede llamar a toda esa enfermedad, sufrimiento y matanza bueno cuando Dios es el que es bueno? Not only that, when you look in the fossil record, No solamente eso, cuando ves el registro fósil, you see something interesting. ves algo interesante. Because the Bible says originally, Porque la Biblia dice originalmente, Adam and Eve and the animals were vegetarian. Adán y Eva y los animales eran vegetarianos. You weren't even told to eat meat as humans until after the flood. De hecho, los humanos no tuvimos el derecho de comer carne hasta después del diluvio. God said, just as I gave you the plants, now I give you everything. Dios dijo, tal como les di los legumbres y las plantas, os he dado todo. And I tell them in America, that's why they can eat a hot dog, because it is Y everything. les digo, por eso pueden comer una salchicha hot dog en los Estados Unidos, porque eso es una mezcla de todo. But you see, we're all vegetarian to start with, Pero todos fuéramos vegetarianos en el principio, because there was no death or bloodshed porque no había matanza, no había derrame de in a sangre. perfect world. Vivimos en un mundo perfecto. But in the fossil record, Pero en el registro fósil we find evidence of animals eating each other, tenemos evidencia de animales comiendo otros animales, bones in their stomachs. con huesos en sus estómagos. How could that be if they were originally vegetarian? ¿Cómo puede ser eso si originalmente fueron vegetarianos? Not only that, in the No. fossil record, No solamente eso, en el registro fósil we find evidence of cancer, tenemos evidencia de brain cáncer, tumors, tumores cerebrales, all sorts of diseases, toda clase de enfermedad, arthritis, infections. artritis, infecciones. But if you believe in millions of years, God called all that very good. Pero si crees en millones de años, entonces Dios llamó todo eso bueno en gran manera. There are thorns in the fossil record said to be hundreds of millions of years old. Hay espinos en el registro fósil que han dicho que tienen cientos de millones de años. The Bible says thorns came after the curse. Pero dice la Biblia que los espinos vienen a partir de la maldición. These two cannot be true at the same time. Estos dos no pueden ser ciertos en el mismo tiempo. And this would mean that your fossil record
Y eso significa que tu registro fósil, if what I'm saying about the Bible is true, si lo que estoy diciendo en la Biblia es verídica, that the fossil record que el registro fósil of supposed millions of de years supuestamente millones de años could not have been laid down before man sinned. no pudo haber sido asentado antes del pecado del hombre, It had to come after sin. tenía que venir después del pecado. We have billions of dead things buried in rock layers laid down by water all over the earth. Tenemos miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca, sentadas por agua por toda la tierra. Is there anything in the Bible could explain how you could get layers all over the earth filled with fossils? ¿Hay algo en la Biblia que explique cómo podríamos tener capas sedimentarias de roca a lo largo de la tierra llenos de fósiles? The flood of Noah's day. El diluvio de los días de Noé. Most of your fossil record La mayoría del registro fósil is the graveyard of the flood. es el sepulcro del diluvio de la Biblia. It is not the graveyard of millions of years. No es el sepulcro de millones de años. And people, there's no way you could produce that fossil record without a global catastrophe. Hermanos, no se puede crear ese sepulcro de fósiles a lo largo de la tierra sin un diluvio global. I don't have time to go into all the details No about tengo- that. There's a no- lot in the books En los libros allá tenemos muchos detalles, ahora no tenemos tiempo para entrar en showing todos you los the evidence detalles, that those layers and canyons were formed quickly. mostrándoles evidencias que esas capas en el Gran Cañón fueron asentadas rápidamente. In the next session, En la próxima ponencia we come to another major event after the flood llegamos a otro evento importante después del diluvio called the Tower of Babel. en la Torre de Babel. And I'm going to deal with that event in the next session. Y voy a tratar con ese evento en la próxima ponencia. We'll even talk about skin color. De hecho, vamos a hablar acerca del color de la piel. People think that there are black people and white people, and that's just simply not true. La gente dice hay negros o hay blancos, pero eso no es verdad. Did you know everyone is the same color? De hecho, ¿sabían que todos tenemos el mismo color de piel? I'll explain that in the next Y voy a session. explicar eso en la próxima ponencia. And so as we draw this session to a close, Al cerrar esta primera sesión, let's go back to how we started. volvamos a donde empezamos. A battle began 6,000 years ago Una lucha inició hace 6,000 años between two foundations, entre dos cimientos. God's word, man's word. La palabra de Dios, la palabra del hombre. When you start with God's word, Cuando empiezas con la palabra de Dios, there's only one race of human beings. solo existe una raza, la raza humana. When you start with man's word, Cuando empiezas con la palabra del hombre, Darwin said there were different races, lower and higher. Darwin dijo que hay distintas razas entre nosotros, unos más altos y unos más bajitos. When you start from God's word, Cuando empiezas con la palabra de Dios, marriage is one man and one woman. el matrimonio es entre un hombre y una mujer. You start from man's word, Cuando empiezas con la palabra del you hombre, define marriage however you want. se puedes definir el matrimonio como te dé When el you start gusto. from God's word, Cuando empiezas con la palabra de Dios, there's two genders of humans, male and hay female. dos géneros humanos, hombre y mujer. When you start from a man's word, Cuando empiezas con la palabra del hombre, you can change your genders or do whatever. puedes cambiar tus géneros o hacer lo que te dé la gana. When you start from God's word, Cuando empiezas con la palabra de Dios, abortion is killing a human being made in the image of el God. aborto es matar a un ser humano hecho a imagen y semejanza de But man's Dios. word, you're just an animal. Pero si empiezas con la palabra del hombre, el ser humano solamente es un animal. There's no ultimate purpose and meaning in life. It doesn't matter No hay anyway. propósito en la vida, así que al fin de cuentas no importa. And when you start from man's word, you're your own God. You decide whatever you want. Cuando empiezas con la palabra del hombre, tú eres tu propio Dios y tú decides lo que tú quieres. And the Bible makes it clear that our nature is that we are sinners Y la Biblia because es we're clara descendants of Adam. We're already biased against God, which is why we see people rebelling against the word of God, because we want to be our own God. That is the sin nature of man. We want to be our own God. y la Biblia es clara que todos empezamos en Adán como pecadores, por eso tenemos una inclinación al lado del pecado y es por ende que nosotros queremos poner cimientos como la palabra del hombre en vez de la palabra de Dios. So what's happened? Lo- We're seeing generations of kids ¿Qué ha sucedido? Hemos visto that generaciones no de longer have niños that foundation in God's word back to Genesis. que ya no tienen ese fundamento en la palabra de Dios desde el Génesis. And we've let the secular world teach them that they can decide truth, man's word. Y hemos dejado al mundo secular decidir que ellos pueden decidir. Se trata de la palabra del And hombre. now we see the collapse of Christian morality, Y ahora vemos el colapso de la moralidad cristiana an increasing moral relativism, y un aumento en relativismo moral and an exodus from the church. y un éxodo de la iglesia.
And I'm going to challenge us that we need to raise up generations founded in the Word of God back to Genesis and equip them with answers to defend their Y yo faith. les quiero desafiar que tenemos que ya levantar una generación de niños fundamentados sobre la autoridad de la palabra de Dios, que confían en la palabra de Dios desde su primer versículo. I believe this is the message for this age. Yo creo que este es el mensaje para nuestra era. Now, in a moment, we're going to break, En un momento vamos a tener descanso and with all these people in here, y con todos los que están aquí, I hope you don't act out evolution, espero que no actúen de acuerdo a la evolución, survival of the fittest. la supervivencia del más apto. I hope we do it in an orderly way. Espero que lo hagamos de una manera ordenada. Now, we have actually been translating a number of our books into Spanish, Hemos estado traduciendo un gran número de nuestros libros al castellano and we have some of them here. y tenemos algunos de los libros aquí en esta tarde. There's some we're still working on, and so we have the English ones here. Hay algunos libros que aún no están en español, por eso los tenemos aquí en inglés. Let me quickly tell you what we've got here. Rápidamente les voy a decir qué es lo que tenemos hoy para ustedes. This is really what I would say the main message of the Ministry of Answers in Genesis. Este es lo que yo llamaría el mensaje principal de respuestas en Génesis. This is the message I gave you today, Este es el mensaje que yo les compartí hoy, but it's in more detail. pero aquí tiene mucho más To detalle. challenge God's people Para desafiar al pueblo de Dios, to believe God's word from the beginning para creer en la palabra de Dios desde el principio and not compromise Genesis. y no hacer concesiones con el Génesis. So if you're going to get one book, I Si solo urge you to get that puedes one. adquirir un libro hoy, les sugiero este libro. This one's in English, Este está en inglés and it's about how to take the gospel to a culture that no longer has the foundation of God's y word. se trata de cómo llevar el evangelio a una cultura que ya no tiene la palabra de Dios como su fundamento. Now, if you can get two books, I encourage you to get The Lie and then this one. Si tienes para comprar dos libros hoy, les animo que compren La Mentira y también este libro aquí. We have a series of answers books where we answer the most asked questions people ask today to cause doubt in regard to God's word. Tenemos una serie de libros de respuestas que tienen las respuestas a las preguntas más comunes que desafían a la fe de los jóvenes hoy. So Answers Book 1 El libro de respuestas 1 has the 25 top questions that you're going to tiene hear. los 25 principales preguntas que van a escuchar, que van a desafiar su fe, Such as the ones that I gave you earlier. tales como les enseñé anteriormente. And then we continue on with Answers Book Y luego 2, tenemos el libro de respuestas 2, Answers Book 3, libro de respuestas 3, Answers Book 4 is still only in English. libro de respuestas 4, pero solo en inglés. And for those who can read English, this is a new book we produced. Para los que pueden leer en inglés, este libro es nuevo que producimos. The major arguments for evolution taught in public schools and colleges, Los argumentos principales que se usan en los colegios públicos, en las universidades para la evolución, refuted. refutados. This is our fifth Answers book, which deals with the flood in particular. Este es nuestro quinto libro de las respuestas all the que trata en questions. particular con el diluvio. All the questions about the flood. Todas las preguntas que traten con el diluvio. This one is a technical book on genetics and natural selection. Aquí tenemos un libro técnico que trata con la selección natural, en la genética. This is really based on how my parents trained us from God's word. It's how to raise godly children. Y eso It's se great basa for parents. en cómo mis padres me enseñaron a confiar en la palabra de Dios desde el primer versículo. The next session I'm doing is based on this book, La One Race, One próxima Blood. ponencia que voy a dar se trata de este libro. I also did one for kids, and it's only in English. Hice también uno para niños, pero solamente está en inglés. And for young children, we have answers books for them. Y para los niños tenemos libros de respuestas para ellos también. And also other books answering questions about fossils and Noah and creation. Otros libros que tratan con fósiles, Noé, creación. And these pocket guides Y estos guías de bolsillo and these booklets y esos libritos answer a lot of these sorts of questions very responden briefly. muchas de esas preguntas. And we're going to give you a special discount. Y les vamos a dar un descuento especial hoy. So I'm going to let Joe make the announcements, and I'll come back when I'm told. Entonces, lo que hemos hecho para ustedes hoy es que hemos